Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Continuamos con programando hasta ser desarrollador backend. Este sería el día 3 y quería continuar con SQL, con MySQL. Pero antes de comenzar a practicar y a aprender las queries, creo que sería mucho mejor aprender a cómo funciona MySQL internamente, qué proceso hace cuando tú le envías la query hasta que te regrese el resultado. ¿Qué es lo que hace internamente? Y bueno, vamos a explicarlo eso con un Canva. Estoy seguro de que si te interesa un poco el backend, al menos has tocado al menos una vez, un gestor de base de datos. Y bueno, MySQL es el clásico, por lo que se va a usar de ejemplo ahorita. También estoy seguro que la consulta más fácil, la que todos la saben de memoria, es el típico select from y el nombre de la tabla. Ponte que sea select from usuarios. ¿Qué es lo que hace MySQL o cualquier gestor de base de datos cuando tú le mandas esta consulta? Bueno, para entenderlo hay que tocar un poco el tema de cómo se comunican los datos, cómo se comunican las computadoras, cómo se envía un dato de una computadora a otra. Y bueno, creo que si has llevado algún curso con respecto a ese tema, habrás escuchado el término de sockets y de TCP, del protocolo TCP. Como lo menciono, si es que has llevado un curso relacionado a comunicación de datos, a envío de información, estoy seguro de que te has topado con estos dos términos. Se relacionan mucho en sí y MySQL usa eso. ¿Qué es un socket? Es simplemente una interfaz, una abstracción del propio sistema operativo para hacer una conexión entre dos programas. En este caso, MySQL, al momento de que tú lo instalas, debías haber visto que te decía que se iba a instalar un servidor en el puerto 3306. O bueno, también podías cambiarlo, pero eso es lo importante, lo que quiero llegar. De que MySQL Server, o el servidor de MySQL, vamos a decir que se instala en ese puerto, en el 3306. Vamos a decirlo así porque no son los términos correctos. El servidor MySQL se instala en el puerto 3306. Entonces, no se debería decir instalar, se debería decir vincular o asociar. Pero asociar hay que ponerle. El servidor de MySQL se asocia a ese puerto. Ese puerto va a ser para MySQL. Entonces, MySQL va a estar escuchando en ese puerto a diferentes clientes. Un cliente también va a ser otro socket que va a utilizar el protocolo TCP para enviar datos. Una vez teniendo esto en mente, entonces se tiene que saber que el MySQL Workbench o la propia consola MySQL es el cliente. Es un cliente. Es un socket que funciona como cliente. Que cuando tú le envías una query o una consulta, va a abrir un socket TCP y va a conectarse al localhost 3306, que es donde está escuchando MySQL, el servidor MySQL. El cliente va a tener que, cada vez que nosotros le enviemos una consulta o una query, se va a crear un socket
TCP que se conecte a localhost 3306 para poder comunicarse con el servidor MySQL. Entonces dirás, si es así, entonces me hago mi programa en Python o en Java que diga socket, new socket, socket connect localhost 3306 y ya le mando socket send select from. La respuesta es no, porque el propio MySQL tiene un protocolo, por lo que sí vas a poder conectarte a localhost 3306, pero no vas a poder comunicarte directamente a MySQL. No vas a poder enviar queries así como cadena de texto. Pero entonces, ¿por qué funciona como una red? ¿Por qué no simplemente se comunica con el kernel y se hace todo ese proceso? Porque bueno, existen las bases de datos en otros países. Por ejemplo, yo quiero conectarme a una base de datos en Europa. Yo voy a utilizar la IP pública de donde está ese servidor con el puerto 3306. Y si el servidor está escuchando en ese IP, se conecta y me atiende y me escucha. Es por eso que MySQL es más que nada por red. Entonces, teniendo ahora eso en mente, ¿qué es lo que hace? Cuando se envía el select from como primer paso, MySQL, bueno, el cliente MySQL abre un nuevo socket TCP y se conecta al localhost 3306 donde está escuchando el servidor MySQL. Una vez se conecta al localhost 3306, el cliente mediante el protocolo TCP va a enviar los datos. Envía los datos, obviamente en forma de paquetes. El TCP es por paquetes. El cliente envía la consulta. El servidor, como está escuchando, va a aceptar la conexión. Obviamente primero acepta la conexión y luego va a recibir. Y luego recibe la consulta. Pero, como les mencioné antes, tiene un formato binario, se podría decir, que en sí es el protocolo MySQL. Luego en el propio servidor va a tokenizar la consulta, como así simplemente va a verificar si la sintaxis de la consulta es correcta. Y luego de eso accede al almacenamiento y genera la respuesta. Y luego, mediante el mismo socket, mediante el mismo proceso, mediante el mismo protocolo TCP, envía la respuesta al cliente. Vamos a hacer un ejemplo. Abrimos la consola. Vamos a poner MySQL root -p, la contraseña. Ya está. Este es mi cliente MySQL. Es mi cliente. Por lo tanto, va a mandar las queries que yo le mande. Por ejemplo, vamos a poner acá. Vamos a poner show database. Ya me va a aparecer todas las bases de datos que tengo. Con solamente por eso hace todo esto.
Voy a usar cualquiera, API test, creo que está vacío. Y vamos a poner show tables. Mira, así está. Show table. Este es un proyecto de Laravel que hice. Sí, este es sí, por la tabla de migraciones. Ya. Y si ponemos script, por ejemplo, jobs, también nos van a dar información. Select from migrations. También todas estas queries que yo acabo de hacer cumplen con todo este proceso. Eso es lo que hace MySQL internamente. Entonces, si es que nos ponemos bien analíticos, podemos decir de que hacer 1000 insert intos es muy tardado, muy ineficiente que hacer un solo insert into de 1000 datos. Vamos a ponerlo acá para que se entienda. Ineficiente hacer 1000 insert into eficiente, hacer un insert into de 1000 datos. Por lo mismo, si por cada consulta haces todo ese proceso, entonces va a ser muy ineficiente, no va a aprovechar muy bien los recursos. Entonces lo mejor sería hacer un insert into de 1000 datos. Y bueno, eso sería simplemente cómo funciona MySQL internamente. Espero haberme dejado entender y muchas gracias por escuchar.